Es un esfuerzo de toda la Dirección General de Materiales Educativos y que agradecemos la confianza del doctor Marx que nos haya dejado participar en el comité editorial para profundizar un poco en lo pedagógico y en lo político. En esta mesa número uno, titulada ¿Por qué una revista del magisterio para el magisterio? Vamos a tratar de analizar la importancia de esta revista, sus propósitos y todo lo que hay detrás de este gran esfuerzo. Es un enorme gusto estar rodeado de tres grandes y traviesas mujeres, compañeras que han aportado a esta revista pedagógicamente a la construcción de la nueva escuela mexicana. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Isabel Camacho. Ella es pedagoga crítica, militante del movimiento de resistencia CENTE Baja California, es normalista de preescolar por la Normal Urbana Federal de Educadoras Estefanía Castañeda Núñez y Cáceres, licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional. Número 2, maestra y doctora en Educación por el Centro Universitario de Tijuana. También nos acompaña la maestra Fabiola López Ibarra, bienvenida, educadora comunitaria, promotora de lectura y profesora frente a grupo, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, maestra en Educación y actualmente doctorante de Pedagogías Críticas y Educación Popular por el Instituto McLaren. Por último y no menos importante, nos acompaña la maestra Andrea Marían Martínez Espinosa, bienvenida compañera, estudiante de doctorado en Pedagogía, maestra en Pedagogía y licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en políticas de cuidado con perspectiva de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Brasil, feminista, parte de la disidencia sexual y ha trabajado en algunos procesos de formación sobre género, diversidad e inclusión desde perspectivas críticas. Bien, un servidor, Noé García Ortiz, director de evaluación y distribución aquí en Materiales Educativos y parte del comité editorial de esta revista. Bien, empezamos. No hay mañana sin proyectos, sin sueños, sin utopía, sin esperanza, sin el trabajo de creación y desarrollo de posibilidades que visibilicen su concreción. Paulo Freire. Bien, en esta mesa explico la dinámica. Vamos a tener una selección de 6 preguntas, cada una de las compañeras responderá 2 y tendrán hasta 7 minutos para poder responder. Bueno, nada más mencionar en la editorial de la revista número 7, dice: asaltar el cielo es una frase atribuida a Karl Marx, ya se mencionaba desde la Comuna de París también, pero en este momento queremos enlazarlo con una premisa freiriana que afirma que los oprimidos deberán liberarse en la acción y quizás haciéndolo puedan liberar también a los opresores. En el caso del magisterio mexicano, la frase asaltar el cielo se puede comprender de múltiples maneras, pero si hay algunas palabras, algunas categorías que puedan vincularlo, es resistencia, construcción y transformación. Empezamos sin más preámbulo con la pregunta número 1, la cual será para la compañera Andrea. La pregunta es: ¿por qué una revista o una publicación periódica para la comunicación con el Magisterio Nacional? Gracias, Noé. Buenos días a todas y todos. Primeramente quisiera agradecer por el espacio, quienes nos acompañan de manera presencial y virtual. Estoy muy emocionada de compartir esta mesa con personas tan increíbles y tan brillantes con quienes he tenido el gusto de trabajar a lo largo de este año. ¿Por qué una revista para el magisterio? Asalto al cielo, como nos venía contando Marx e Iliana, es una revista de publicación bimestral de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. A muy grandes rasgos, lo que pretende es generar diálogos sobre la propuesta ético, política y pedagógica de la nueva escuela mexicana, prioritariamente entre el magisterio, aunque la convocatoria está abierta a todo público. Me gustaría insistir en que esta revista es más que un simple medio de difusión o de comunicación. Es un espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión para la transformación educativa. Esta revista fue pensada como uno de los puentes que nos permitiría compartir entre el magisterio
procesos, experiencias, sentires, pensares, vivencias sobre la construcción de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es en todo momento una convocatoria abierta, no es algo que es, sino algo que está haciendo, no está cerrada, sino que es un proceso abierto que se va construyendo entre todas y todos. Lo que nos interesaba en esta revista es poder encontrarnos y dialogar, reflexionar sobre aquello que hacemos cotidianamente en las aulas, en las escuelas y las comunidades. También es importante insistir en que esta revista no es una simple publicación, es una acción concreta de la NEM que reivindica al magisterio como intelectuales de la educación, como expertas y expertos, como profesionales, cuyas reflexiones, análisis, problematizaciones son necesarias, son importantes e imprescindibles para construir la nueva escuela mexicana. Contrario a lo que se dijo durante sexenios previos, los docentes no son simples transmisores de conocimiento, ni son simples operadores de los planes y programas de estudio. Son intelectuales de la educación y al ser intelectuales también son sujetas y sujetos políticos, porque la escuela nunca es neutra, nunca ha sido neutra, siempre o favorece o obstaculiza ciertas formas de interpretar la realidad. Y esta revista pretende que estos docentes como intelectuales y sujetos políticos den cuenta que todas las manifestaciones de la desigualdad, de la violencia, de la injusticia, de la dominación y de la opresión no tendrían que pasar, no tendríamos que aceptarlo, no tendríamos que resignarnos. Este mundo, nos enseñan las y los docentes, que este mundo puede ser otro mundo. Y para ir como regresando a la pregunta y no desviarme, ¿por qué o para qué una revista del magisterio? Este es un espacio necesario, relevante y urgente, de encuentro, diálogo y reflexión para la transformación educativa. Las y los docentes, a través de crónicas, de ensayos, de manifestaciones artísticas y literarias, despliegan sus conocimientos, sus saberes, sus experiencias pedagógicas. Para mí esta revista es una deuda histórica de la SEP con las y los docentes, porque previamente no había un espacio que permitiera exhibir esos conocimientos pedagógicos emanados de las y los docentes como algo que mereciera la pena ser publicado a nivel nacional, resguardado y atesorado como parte de una nueva transformación educativa. Para ahora sí cerrar, la revista en este sentido es una forma de construir comunidad, como lo estamos haciendo ahora, de reivindicar al magisterio, de crear redes y de generar alianzas inesperadas entre las personas que creemos que aún la educación pública puede ser aquella que nos permita alcanzar esos horizontes tan anhelados, tan deseados por las múltiples luchas sociales, populares, magisteriales hacia la justicia social. Yo me quedaría en este momento con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Es importante precisar eso, que la revista es un espacio de encuentro, de diálogo y que no quede solamente en el magisterio, sino en el pueblo en general, para que esa conciencia que se está tratando de desarrollar logre llegar hasta los últimos rincones. Es importante señalar que durante mucho tiempo estuvo cerrada la posibilidad a que los maestros nos pudiéramos expresar. Nos querían callados, sumisos, los neoliberales, porque revistas ahí había y las tienen, pero para que publicaran alguno de estos traviesos, como decía el doctor Marx, era prácticamente imposible, porque tenían unas agendas muy, muy marcadas. Entonces hay una parte de la ultraderecha que lo tiene bien claro, y hay revistas, y lo podemos mencionar, Nexos, Letras Libres, con financiamiento incluso internacional. Pero entonces aquí encuadro la segunda pregunta, que es para la compañera Fabi. ¿Qué mecanismos propios de las revistas logran accionar la transformación cultural que requiere el discurso magisterial?
Bien, muchas gracias. Bueno, primero quiero saludar a todos los compañeros que nos están acompañando en el foro en vivo, en presencial, y también saludar a los compañeros que nos siguen por las redes sociales de la DGME, y saludar a mis compañeras y al maestro Noé, al compañero también. Bueno, Frantz Fanon, palabras más, palabras menos, decía que cada generación debe encontrar cuál es su misión o cuál es su motivo y luchar por ello. Y quiero hacer, me voy a permitir una licencia poética y voy a apropiarme de la frase y decir, bueno, ahora nosotros como gremio, como colectivo, tenemos que buscar, tenemos que encontrar cuál es ese propósito, cuál es ese motivo y agremiarnos a partir de él, ¿no? Y entender que en este ejercicio generacional e intergeneracional, las revistas como soporte de conocimiento y de saberes siempre han funcionado bastante bien, ¿no? ¿Por qué una revista y no un libro, o por qué una revista y no otro tipo de soporte de discurso? Bueno, porque las revistas parten de un lugar y un tiempo de enunciación muy orgánico por su periodicidad. Es decir, cuando se publica un libro y se publica en el 2023 o en el 2022, efectivamente hay un lugar de enunciación, un contexto histórico, ¿no? Y una realidad material y simbólica. Pero esa realidad material y simbólica se queda estática. Se publicó el libro y se lee desde ese momento, ¿no? Pero las revistas funcionan orgánicamente con las condiciones materiales y simbólicas, porque cuando ocurre la revista, la de enero, la de febrero, la de marzo, ahí hay un lugar de enunciación muy concreto, ¿no? Respondemos a ese lugar de enunciación. Entonces, cuando publicamos algo sobre el programa analítico, bueno, fue porque en un consejo técnico hubo un discurso sobre el programa analítico y entonces nosotros respondemos a ese discurso. Entonces, en este sentido, las revistas tienen esa bondad, ¿no? Pero las revistas, justo porque tienen esa bondad, han sido utilizadas también por las culturas hegemónicas y luego contrarrestadas como contracultura, ¿no? En nuestro caso, estamos jugando allí dialécticamente entre la cultura hegemónica y la contracultura, porque, como lo decía el doctor Marx, nosotros queremos ser hegemonía, no nos da pena ni nos estamos escondiendo sobre eso, ¿no? Queremos ser un discurso hegemónico porque tenemos una visión de mundo, un mundo que estamos imaginando juntas y juntos. Pero somos contracultura porque sabemos que durante los 30 y tantos años que duró el modelo neoliberal educativo, ellos sí que usaron soportes y dispositivos culturales para promover un discurso, que es un discurso que ahora nos está costando mucho trabajo desmentir, cuestionar, desmitificar, porque parece que así fue siempre, es decir, parece un estado de cosas inamovible. ¿Cómo vamos a cambiar objetivos? ¿Cómo vamos a cambiar el eslogan de calidad educativa? Entonces, ¿qué quieren, no? ¿Qué quieren si no es la calidad? Y pareciera que quienes lo cuestionamos, lo estamos cuestionando sin saberlo, como desde la ignorancia, ¿no? Porque aquel discurso tiene un enorme bagaje, entre comillas, de argumentación, pero no lo tiene, porque justo cuando lo vamos cuestionando, se va desmontando, ¿no? Pero si nosotros protestamos sin proponer, entonces se queda ese espacio vacío. Y en ese espacio vacío que se agrietó, pueden entrar otros discursos. Y justamente la revista Salto al Cielo, así como revista, está agrietando ese primer sistema de discurso y funciona. Y me parece que aquí coincido completamente con Andrea y creo que coincidimos todo el comité editorial, no es una publicación que sirva solo como medio de comunicación inocentemente e ingenuamente, ¿no? Es un dispositivo cultural para la transformación que ha sido usado ideológicamente por un montón de expresiones, ¿no? No es la primera vez que se usa así. Recordemos, por ejemplo, la revista que el doctor Marx citaba, ¿no? La de El Maestro, que la dirigió el maestro Vasconcelos, y otras revistas, ¿no? En México, que han funcionado contraculturalmente, pero que luego, claro, que posicionan un discurso hegemónico. Entonces, esa es la intención política de la revista Salto al Cielo y evidentemente también tiene un posicionamiento pedagógico, ¿no? Como dispositivo cultural, ya específicamente para el ámbito educativo, esta revista pretende promover la ecología de saberes
frente a estos discursos legitimados en los que parecía que había solo ciertas voces autorizadas. Es decir, si no eras los que ya mencionaban antes, ¿no? Si no eras Silves Mélquez, si no eras los Díaz Barriga, si no eras Sergio Tobón, pues entonces tu voz no valía, ¿no? O sea, ellos eran los académicos y uno no tenía agencia, eras un consumidor pasivo que retomaba esas teorías y luego veía si tu práctica tenía que ver con la teoría, etcétera, ¿no? Porque así nos enseñaron, ese fue el 1, 2, 3, ¿no? Del neoliberalismo, y que luego la educación neoliberal ahora, ¿no? Esas voces de la educación neoliberal dicen, la NEM está dogmatizando, y yo digo, híjole, ¿no? Habría que revisar también ellos mismos cómo lo de ellos sí fue una dogmatización, ¿no? Hay que recordar que en las competencias, que los que fuimos maestros en las competencias, cómo teníamos que recitar, era eso, ¿no? Un ejercicio de recitar de qué se componía una competencia, que las planeaciones deberían tener inicio, desarrollo, cierre, evaluación, sumativa, formativa. Yo me sé el discurso de memoria, ¿no? Porque yo también fui parte del condicionamiento, no de la compartición de la información, no, del condicionamiento laboral que las maestras y los maestros tuvimos para poder seguir trabajando. ¿Quieres seguir trabajando? Estudia el Profordems, estudia el Certidems, estudia. Y ellos lo hicieron también desde sus propios dispositivos culturales, ¿no? Los libros, los consejos técnicos escolares que no tenían orientaciones sino lineamientos, ¿no? Guías, y en este caso, bueno, nosotros estamos usando los mismos dispositivos culturales para la transformación educativa. ¿Qué queremos transformar? Bueno, queremos transformar muchísimas cosas, muchísimos discursos, cuestionar, agrietar, pero me parece que sobre todo brindar un espacio donde, usando esta metáfora de la ecología de saberes, nos reconozcamos como un sistema vivo educativo, que requiere de las voces de todas y todos para poder ser, porque justo está siendo, pero también tiene un horizonte de expectativa, ¿no? Para poder ser ¿qué? Porque no todo está perdido, justamente. Y para contrarrestar los 30 años de despedagogización que vivió el magisterio en México, ¿no? Es decir, no importa cuáles son tus anhelos de mundo, no importa cuál es tu posicionamiento político, porque la educación es neutra, es objetiva. ¿Cómo se te ocurre decir que es ideológica, no? Y entonces, no, la pedagogía no la pienses tú, acá la vamos a pensar. Aquí te vamos a decir los para qué, los por qué y los contra quiénes, y tú allá nada más opera, sé un técnico, opera, ¿no? Estos dispositivos son sumamente necesarios en este momento de transición de la transformación educativa en México. Entonces, me parece que la participación en estos dispositivos culturales del magisterio como gremio, y vuelvo a Fanon, es parte de nuestra corresponsabilidad, porque justamente nosotros, por supuesto que tenemos intereses, pero mucho más tenemos convicciones, ¿no? Y Weber lo decía, ¿no? Habría que pensar entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Y yo los invito precisamente a que caminemos hacia la ética de la convicción. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Fabi. Pues es muy importante no perder de vista ese sentido de la revista como un dispositivo cultural, y cómo a través del tiempo las revistas han sido una parte fundamental. Mencionaban algunas en la parte pedagógica, pero si nos vamos un poquito atrás y en momentos más álgidos en la historia de nuestro país, tenemos a Ricardo Flores Magón, los hermanos Magón, con Regeneración, con El Aguizote, que marcó tendencia, fueron la base ideológica para la Revolución Mexicana. Entonces, la trascendencia cultural que puede tener una revista es impresionante. Esta revista promueve la ecología de saberes, pero bueno, ya sabemos que hay muchas revistas, pero esos espacios, como lo comentábamos, están cerrados. Entonces, doctora Isabel, en el entendido de que hay muchas revistas educativas a nivel nacional o incluso internacional, ¿por qué una revista escrita por maestros y maestras a través de una institución pública como es la Secretaría, particularmente por la Dirección General de Materiales Educativos? Sí, fíjate, qué interesante. Es cierto, coincido totalmente con nuestras compañeras y con Noé, porque efectivamente todos los que hemos estado en el magisterio, pues hemos leído muchísimas revistas, ¿no? Inclusive algunas de pedagogía, exclusivas de pedagogía, de investigación, académicas, de pedagogía,
Sí, pero en esas otras revistas la pedagogía era vista como una disciplina por encima del quehacer docente, o en esas revistas siempre culminaban en enmarcar la praxis de las maestras y los maestros frente a grupo. Pero en esta revista Salto al Cielo, aquí la pedagogía tiene otro sentido, porque se reconoce como un constructo dinámico, es decir, la pedagogía en la revista Salto al Cielo se reconoce como un constructo dinámico que se gesta durante una serie de respuestas. Es decir, la pedagogía es una respuesta que hacemos las y los maestros frente a grupo ante situaciones de aprendizaje y situaciones formativas que casi nunca es igual. Por ende, en este marco, la pedagogía es diversa y no podemos hablar de una forma pedagógica que podemos estandarizar con los demás. Al reconocerla diversa, entonces quiere decir que no puede ser una teoría, no puede ser un marco que determine, que condicione la respuesta. Es decir, todo el saber pedagógico sí orienta, pero no es causa-efecto. No hay una relación de ese tipo porque no trabajamos con materiales, sino con personas, con sujetos. Y entonces la diversidad es propia de la pedagogía. Lo diverso es propio de la pedagogía. Pero yo quiero irme acomodando más a la pregunta. Miren, el pensamiento pedagógico tiene dos ejes fundamentales. Uno, la reflexión. Y se habla mucho del reflexionar sobre el actuar, del reflexionar, y en los textos que están escritos en la revista Salto al Cielo, podemos ver con mucha claridad las reflexiones. Es decir, la reflexión parte de la pregunta, ¿para qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué esta respuesta mía ante esta situación de aprendizaje? Esa es una pregunta que nos hacemos las y los maestros cuando tenemos grupo y entramos a sesiones de reflexión, ¿verdad? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué respondí de esta manera? ¿Por qué actué de esta manera? ¿Por qué resolví este conflicto de aprendizaje de esta manera? Y de ahí se detona lo reflexivo. Pero con la revista Salto al Cielo, nosotros estamos queriendo caminar más allá y llegar de lo reflexivo a lo crítico. Es decir, lo reflexivo se limita si no trascendemos a lo crítico. Entonces, ¿cómo podemos llegar a lo crítico? Porque les comentaba que el pensamiento pedagógico tiene estos dos ejes, lo reflexivo y lo crítico, ¿no? Entonces, lo crítico nos lleva a preguntarnos no solo por qué hago lo que hago, sino para qué lo hago, para qué hago lo que hago. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta, al querer responder el para qué hago lo que hago, nos vamos a dar cuenta que podemos estar reproduciendo roles, promoviendo estereotipos, reproduciendo exclusiones o principios de exclusión que no nos habíamos dado cuenta hasta que no tratamos de responder al ¿para qué hago lo que hago? Cuando estoy dentro del aula, cuando estoy en la escuela. Entonces, se necesitaba sí o sí un lugar, un espacio en donde pudiéramos contar con todo ese acervo pedagógico, reflexivo y crítico, y entonces nace la idea de la revista Salto al Cielo, porque también ahí nos podemos leer, ahí nos leemos aquellos que estamos reflexionando y haciendo crítica sobre un pensamiento neoliberal, educativo, de la racionalidad instrumental,
muy instalada durante 36 años atrás, ¿no? En todo el magisterio. Entonces aquí, como locos que estamos, no le tenemos miedo a decirlo, no tenemos miedo a denunciar, no tenemos miedo a acusar. Y yo creo que gracias ahora con la revista Salto al Cielo, que me siento sumamente contenta, porque nunca imaginé que llegáramos con esta posibilidad y ya tener un año con ella, ¿no? Yo creo que ahora toca que los intelectuales orgánicos, que los grandes investigadores, SNI, que ganan muchísimo dinero y que lo único que han hecho es ir a las escuelas de básica a ir a documentar cómo pensamos, cómo construimos el pensamiento pedagógico, los maestros de básica, cómo ellos, los grandes gurús investigadores de México, que se ponen a escribir y que lo único que hacen es extractivismo pedagógico, es decir, nos extraen la experiencia y la llenan de categorías, la argumentan con categorías y ya de ahí se hacen famosos y venden miles de libros, miles de cursos y se hacen millonarios. Pero el que tiene el saber, el que está en el aula, en el que responde, entendiendo a la pedagogía como una respuesta diversa, ese se queda ahí en el olvido, sin autoría. La revista Salto al Cielo pretende eso, y creo que a través de ella, o gracias a este espacio de oportunidad que tenemos, ahora toca que los investigadores, los grandes gurús, los intelectuales orgánicos y los grandes académicos que se saben muy bien todos los manuales de cómo escribir un texto científico, ahora les toca a ellos leernos, a nosotros, a los que estamos construyendo la nueva escuela mexicana y a las que sí, como bien decía Marx y decía Fabiola, queremos ser hegemonía. Y por eso la revista Salto al Cielo, pues yo invito a las universidades que las coloquen en sus bibliotecas y que antes de hablar a cualquier investigador y a cualquier académico de cualquier universidad, no me voy a ir, de cualquier colegio, antes de volver a querer hablar de educación básica y antes de querer criticar a la nueva escuela mexicana, los invito primero a que revisen todos los tomos, los 10 que llevamos, de la revista Salto al Cielo, para poder tener el mismo lenguaje. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues el mensaje yo creo que está más que claro, porque bien lo comentábamos antes de iniciar. Nosotros sí los leímos a ellos, sí sabemos de qué están hablando, por eso nuestras críticas están fundamentadas. No es que estemos hablando sin conocer, y ahora eso es lo que les estamos diciendo. A ver, da tu crítica, pero con los fundamentos, conociendo, no desde el imaginario, no desde los supuestos, no desde otra cosa, conociéndonos, leyéndonos, y entonces sí nos sentamos a debatir en esta parte. Y una de las intencionalidades, creo que está muy claro, lo dice la doctora, que es desarrollar el pensamiento pedagógico a través de lo reflexivo y de lo crítico. Y es importante entender que se ha estado perdiendo ese miedo por parte del magisterio, de los maestros y de las maestras, y que se animan a escribir. A nosotros nos queda muy claro desde la Dirección de Evaluación y Distribución, tenemos el proyecto de Fogatas Freirianas y nos da un orgullo poder ver ese avance que tuvieron los compañeros de las fogatas, algunos de ellos aquí están, bienvenidos, como las primeras narrativas que iban formando, como que les daba miedo, como que no le entraban, pero ya, bueno, después de 9 meses de estar mandando narrativas mensualmente, cómo se transformó, cómo perdieron el miedo, cómo dieron ese salto al precipicio, por decirlo de alguna manera retórica, y se atrevieron, y que ahorita
pues estamos en el proceso de revisión de sus cartas. Vamos a conformar un libro para todo el Magisterio Nacional, el libro Cartas al Magisterio, no me repitas, reinvéntame, y el listado, bueno, pues ahorita los compañeros de la dirección y de otras áreas adjuntas que nos apoyan están leyéndolos, y que de hoy en 8 ya tenemos que dar el listado de seleccionados. Entonces, a partir de ahí y a partir de la propia revista nos hemos dado cuenta cómo los compañeros sí pueden escribir y sí saben escribir, y que están perdiendo ese miedo, y era una de las intenciones. Pero entonces, en este sentido, Fabi, en cuanto a la cultura escrita, ¿este tipo de revistas ayudan a la emancipación de la voz de las maestras y de los maestros? Bien, bueno, pues justamente me parece que el nodo aquí del asunto tiene que ver mucho con la cultura escrita. ¿Por qué? Porque durante muchos siglos la cultura escrita ha sido excluyente, ha sido elitista y ha sido para la clase privilegiada, porque ¿quién escribe? Pues quien tiene tiempo para escribir, evidentemente, ¿no? Y es sospechoso, ¿no? A mí me gusta mucho sospechar, ¿por qué la cultura escrita ha sido históricamente un fenómeno que se ha resguardado, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a la historia y recordamos, vemos, por ejemplo, que solo las clases altas, hubo un momento, ¿no? Sobre todo en la historia de Occidente, podían acceder a la escritura. Es decir, estos planteamientos de las alfabetizaciones generales, pues ocurrieron hasta la Unión Soviética, ¿no? Por ejemplo, eso hay que reconocerlo, ¿no? Estas campañas de alfabetización, ¿por qué? Porque la escritura funciona como un lugar epistémico. En la escritura nosotros podemos generar conocimiento y podemos develar nuestros saberes. No es que en la oralidad no se pueda, por supuesto, digo, la oralidad nos ha dado una plataforma enorme y maravillosa, ¿no? Pero la escritura tiene otras posibilidades, y de ahí hemos estado excluidos, ¿no? En el caso de la emancipación, justamente tiene que ver con esta batalla cultural por la enunciación, por decir nuestra palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque los intelectuales orgánicos, los escritores de abolengo, les llamo yo, ¿no? Ellos hacen construcciones retóricas propias, y entonces ese es el non plus ultra de la enunciación. Es que como fulanito dijo que el problema era entonces así se tiene que nombrar. Y luego uno lo reconoce en los otros lugares de expresión, por ejemplo en las tesis, ¿no? De los normalistas, de los compañeros pedagogos, los problemas se repiten una y otra vez. ¿Cuál es el problema? Problemas de lectoescritura en 6º grado, problemas de violencia en 3er grado, problemas de... Y entonces, cuando las y los profesores que sí estamos frente a grupo y que sí estamos viviendo la experiencia, vamos a hacer estas construcciones retóricas propias. Me parece que justo ese es un primer planteamiento emancipador, decir nuestra palabra, decirlo en nuestros propios términos, ¿no? Nosotros, en este caso, desde el saber pedagógico, no queremos hacer artículos que luego van a ir a revistas indexadas, ese no es el horizonte, ¿no? No queremos escribir como escriben los académicos, porque el saber pedagógico puede seguir otras rutas de tradiciones discursivas. Y en la creación de nuevas tradiciones discursivas o en la concreción de otras tradiciones discursivas, allí va la esencia también de nuestra palabra. Entonces, me parece que justo eso es lo sospechoso de la cultura escrita, ¿no? Que parece que los discursos siempre son los mismos, dictados por los mismos e inaccesibles, ¿no? Es decir, es que luego los maestros decimos, es que yo no sé escribir, ¿no? Es que tengo muchos errores ortográficos, es que luego como que no sé cómo por dónde empezar. Y yo digo, eso no es una casualidad, eso no puede ser una casualidad. Ese es un sistema completo funcionando de manera plena y sana, que es un sistema excluyente. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar esto? Arrebatando la palabra. En las sesiones previas que tuvimos de organización, la compañera Andrea hablaba sobre eso y decía, escribamos donde se pueda, ¿no? Es decir, nunca vamos a tener las condiciones óptimas, nunca vamos a tener a lo mejor las tantas horas libres para sentarnos en un escritorio y pensar y reflexionar. Escribimos donde se puede y bajo nuestras propias circunstancias y bajo nuestros propios términos, ¿no? Que me parece que en México ya hemos tenido
tenido por allí algunas experiencias interesantes. Por ejemplo, hay que recordar cuando los Caracoles Zapatistas hicieron sus primeros enunciamientos, sus primeros documentos. Recordarán ustedes que no era en la variante estándar del español académica. Ellos lo hicieron en su variante lingüística, bajo sus propios términos, porque ¿quién querían ellos que los leyeran? Los otros compañeros. Entonces hay que pensar las maestras y los maestros, ¿quién quiero que me lea? O sea, si no me va a leer el intelectual, pues que se esfuerce, ¿no? Que me entienda, que entienda desde dónde estoy enunciando. Pero si me va a leer el compañero, que es a lo mejor quien yo quiero que me entienda, lo va a entender perfecto, porque él también está en las aulas. Entonces los invitamos a que dejemos de preocuparnos por esta instalación colonial de que solo algunos podemos escribir, y que nos sentemos y nos aventuremos. Por eso esta es una travesura, nos estamos aventurando a escribir, y si al principio no nos sale excelente, y si al principio decimos, no, es que estamos muy distantes de lo académico, pues a lo mejor eso es lo mejor, ¿no? Estar distantes de lo académico, porque nosotros queremos enunciar bajo nuestros propios términos, ¿no? Y finalmente, una revista como la revista Salto al Cielo, pues es una propuesta de plataforma para exponer el pensar pedagógico, con su propio lenguaje, con sus propias tradiciones discursivas, con sus propias contradicciones, problemáticas y todo lo que se agregue, pero nuestro, en ese sentido. Bien, pues muchas gracias, Fabi. Bueno, que nos quede claro que este es un dispositivo conquistado, ya lo ha estado mencionando el doctor Marx, y pues utilizar esta plataforma que aquí tenemos, y como lo comentamos, no solamente son maestros y maestras, también organizaciones sociales, están los compañeros de FEDEF 25, que también nos han mandado un par de artículos, y otros movimientos sociales a nivel nacional, que pues aquí vamos a estar con gusto publicando. Pues es abierto para todos y para todos. Entonces, Andrea, ¿por qué participar en este proyecto de revista Salto al Cielo? Para seguir sumando y abonando a esta locura y a esta travesura, voy a responder esta pregunta aludiendo a uno de mis textos favoritos. Este texto se titula Hablar en lenguas, una carta a escritoras tercermundistas, de Gloria Anzaldúa. ¿Quién fue Gloria Anzaldúa? Una escritora, teórica, poeta, chicana, lesbiana y feminista. En ese texto, que les recomiendo mucho que lo lean, es un texto breve pero muy potente, hace una mezcla, una hibridación entre la carta y el ensayo. Y lo que hace es interpelar a las mujeres del sur global. Las alienta a construir comunidad, conciencia política, lucha y resistencia a través de la escritura. Me gusta recurrir de vez en cuando a este texto. Ella, al inicio de ese texto, se pregunta ¿por qué escribir se siente tan raro para nosotras y nosotros? Cuando nos sentamos a escribir, nos viene una voz en nuestra cabeza que dice, ¿quién te crees tú que puedes escribir? Qué difícil es, dice ella, pensar que podemos ser escritoras, y más aún sentir y creer que podemos hacerlo. Persiste el miedo, la vergüenza, el temor de no ser leídas o no ser escuchadas, o de serlo y de ser criticadas, objeto de burla. Y bueno, ella también dice, yo reconozco que escribir es un privilegio, porque después de nuestra jornada de trabajo remunerada en nuestro empleo y de nuestra jornada de trabajo en nuestros hogares, ya no queda tiempo, ya no queda energía. Pero ella dice, de manera muy fuerte y contundente, olvídate del cuarto propio, olvídate de las condiciones propicias. Escribe mientras lavas la ropa, mientras vas en el transporte público de tu casa a tu trabajo y de regreso. Escribe mientras estás haciendo la fila para comprar los alimentos. Escribe mientras estés en el baño. Escribe en esas noches donde no puedas dormir, cuando estés triste, enojada, pero también contenta. Porque
Nuestra escritura como acto político es un acto urgente que no puede esperar esas condiciones propicias. No podemos esperar a tener el estudio, la oficina, el silencio, la computadora. Nuestra escritura tiene que ser ahora y ser ya, incluso pensando en ese momento, ¿el salario me va a dar para pagar la renta y para pagar mis deudas? A pesar de esas preguntas que irrumpen la escritura, hay que seguir escribiendo. Ella dice, la escritura es un medio para resistir, luchar y transformar. Yo escribo, dice ella, porque se me ha negado la posibilidad de escribir y justo por eso voy a escribir, sin pedir permiso y, como decimos acá, también sin pedir perdón. Dice, yo escribo porque tengo que mantener vivo mi espíritu de rebeldía, porque tengo que convencerme a mí misma de que soy valiosa y de que lo que tengo que decir no es un saco de mierda, para demostrar que sí puedo y que sí voy a escribir. Es una apuesta esta revista para democratizar la escritura y la lectura. Gloria Anzaldúa también nos advierte, el peligro de escribir es no fundir nuestra experiencia personal y nuestra perspectiva del mundo con la realidad social en la que vivimos. Por eso les invito a escribir para denunciar cómo el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado nos atraviesan, para seguir demostrando que la producción de conocimiento desde la experiencia encarnada, desde el cuerpo, desde la herida, es válida, es importante y es indispensable, porque nuestra escritura, a diferencia de aquellos académicos que están en sus escritorios y que no están en el territorio, la nuestra sí es una escritura situada, contingente, parcial, encarnada. Yo les invitaría a escribir en esta revista como parte de una desobediencia epistémica. Hay que escribir aunque a la gente le moleste o le irrite. Hay que escribir para romper ese silencio que nos han impuesto. Dice Gloria Anzaldúa también, hay que escribir en nuestras lenguas propias. ¿Y eso qué quiere decir en esta revista? Fuera de los cánones de lo que es la buena y la correcta escritura, escribamos nuestras pedagogías, esas que llevamos construyendo desde la vida cotidiana y en todos nuestros territorios. Hay que escribir porque nos da autonomía, poder y agencia, para demostrarnos que somos capaces de escribir y que aquello que tenemos que decir es valioso y es importante. Yo cerraría esta pregunta de por qué participar en este proyecto, señalando que esta revista también fue creada para que el magisterio pudiera decir su palabra. No dejemos nunca más que otras personas hablen por nosotras y nosotros. Tenemos voz, usemos esa voz. Si esta revista es una plataforma para poder alzar la voz, tomen la voz, tomemos la voz y nunca más dejemos de alzar la voz. Muchas gracias, Andrea. Potente el mensaje, potente el mensaje, creo que queda claro. Utilicemos esta revista, utilicemos la escritura como un medio para resistir, luchar y transformar. Una de las problemáticas que se ha comentado a lo largo de esta sesión es cómo está implantado el neoliberalismo todavía en muchos compañeros. Dice Glenn Doman, lo más fácil es programar un cerebro, lo más difícil es desprogramar un cerebro. Entonces estamos en ese proceso de descolonizar, de despedagogizar. Es algo muy complejo y esta revista es lo que quiere, que nos apropiemos de la nueva escuela mexicana, que nos apropiemos de las nuevas epistemologías, pero que también vayamos enfocados hacia la construcción de estos nuevos horizontes. Entonces, doctora Isabel, ¿cómo podemos construir las agendas magisteriales desde la revista Asalto al Cielo? Sí, bueno, qué interesante, porque fíjate, desafortunadamente en mis 36 años de servicio, las agendas magisteriales siempre fueron predeterminadas regularmente por la gente que trabajaba aquí, en estos edificios, en la SEP, especialmente ahí en diseño curricular y ahí en esos lugares, ¿no? Esas unidades administrativas. Y bueno, siempre en cascada, todos nos decían, todo el tiempo nos daban las temáticas y como decía Fabiola, casi de memoria repetir
¿qué es una competencia? ¿Qué es una competencia? ¿Qué es una competencia? Y antes de las competencias, propósitos, y antes de propósitos, objetivos, y así yo me puedo ir todavía más para atrás. Entonces, desafortunadamente, nos quedamos acostumbradas a que pensaran por nosotros y nosotras las agendas magisteriales, y regularmente nos llegaban como una serie de temas a abordar. Y bueno, pues esta forma de trabajar con el magisterio tiene un nombre en teoría del currículo y se llama formación con enfoque de actualización curricular. ¿Sí? O sea, los espacios de los CTE se crearon para actualizar curricularmente a las maestras y a los maestros. Desafortunadamente, con los CTE, todavía desde la nueva escuela mexicana, están en ese enfoque, fíjate. O sea, todavía lo ven como un espacio para actualización curricular del magisterio. Pero, no recuerdo, creo que fue Marx el que nos comentaba al principio, siguen apropiándose de la terminología de los críticos y les dan ahí una tergiversación al contenido y lo colocan otra vez a través de los CTE para los maestros y las maestras. Y esto es muy desafortunado, porque efectivamente esta forma de trabajar esas orientaciones que les dan, pues es para formar equipos y atender abordar una temática, pero nunca podrá conseguirse comunidad desde ahí, jamás. Quien diga que esa es la forma de construir comunidad, está mintiendo. Cosa muy común ahorita en estos textos que nos llegan, ¿no? Porque pues vemos personas que consolidaron el discurso neoliberal de las competencias y ahora nuevamente las estamos viendo en textos y en videos que se promueven para los CTE, pero ahora ya son críticos. Fíjense qué curioso, ¿no? Algo pasa como que, no sé, como si fuera cosa nada más de decidir ser crítico, como si no se tuviera que pasar por todo un proceso de formación basado en la indignación sobre la injusticia, sobre el clasismo, el racismo, la exclusión. No, es como que, ayer era neoliberal, pero ahora ya soy crítico y ahora ya quepo en la nueva escuela mexicana. Es un infortunio, ¿no?, que están viviendo los maestros. Bueno, yo no entiendo por qué están padeciendo esta traducción los intelectuales orgánicos para poder tener orientaciones, lecturas en las orientaciones de los CTE. Si tienen la revista Salto al Cielo, yo creo que estaría formidable que en cada CTE las lecturas de análisis detonadoras, de reflexión y de crítica, cualquiera de las que están aquí escritas, serían magníficas para la formación. Y entonces sí se caería en otra dinámica poco conocida y muy confundida con el equipo, que es la construcción de comunidad desde una organización de interés democrático del propio colectivo, que es muy diferente a solo ser un equipo, abordar una problemática y hacer como que sí le entendí al intelectual orgánico que la escribió. Entonces yo invito a todos los que nos escuchen a través de las plataformas y los que están aquí presentes y que tienen allá colectivos, tienen CTE, utilicen las revistas Asalto al Cielo. Ellas traen unos elementos de crítica y de análisis muy importantes. ¿Por qué? Porque esa pregunta que dio, esa reflexión que dio origen a los textos, puede ser que yo no me la había hecho. Sin embargo, al leerla veo que desde mi lectura de la realidad también está presente. Entonces es importante, es una invitación. Me gustaría mucho saber pues que la revista Salto al Cielo está presente ahí. Entonces,
cuando logremos construir comunidad, estaremos entonces exponiendo una serie de problematizaciones que surgen orgánicamente de las contradicciones que tienen ahorita los maestros, porque obviamente la tensión que hay en esta secretaría, unas instancias jalando el discurso, descafeinándolo, regresándolo al discurso neoliberal, y otra instancia como la Dirección General de Materiales Educativos, a través de los libros, a través de la revista, a través de las fogatas freirianas, queriendo mover hacia lo crítico la nueva escuela mexicana. En medio tenemos a las y los maestros de las escuelas de educación básica en México. Entonces es necesario que esos maestros se den cuenta y entonces recurran a la revista Salto al Cielo para colocarse en una posición crítica y usar su voz, porque a la vez que el maestro usa su voz, no nada más la de él, usa la voz del educando. Solamente las y los maestros que han estado frente a grupo y que escriben y reflexionan sobre su vivencia ahora con la NEM y sobre las contradicciones que tenemos en el escenario, también le da la voz al educando. Por eso es importantísima esta revista, porque el maestro no es egoísta, el maestro no es ególatra como el gurú, como el academicista, como el SNI 1, 2 y 3. No, el maestro ama a sus educandos, tiene vocación, y al hablar y exponer su saber pedagógico, siempre le da su lugar y la voz al educando, porque un saber pedagógico se construye con, para y desde el educando, y el responsable de exponerlo, sistematizarlo y argumentarlo es el maestro y la maestra. Entonces yo los invito a que utilicen este excelente material y que sustituyan los que vienen en vía cascada, ¿verdad? Que le llaman orientaciones, pero que todavía las exigen como guías, pero que hagan valer la voz. Son orientaciones. Utilicen las revistas A Salto al Cielo. Estoy segura que serán más enriquecedoras, más problematizadores, asociadas a la realidad que se está viviendo en las escuelas. Muchas gracias, doctora. Pues es interesante el planteamiento que nos deja, y uno de los elementos que hemos estado comentando al interior del comité es que pues esta revista es de, como dicen allá en el pueblo, de los maestros de a pie, de los maestros para los maestros, y que no tengan miedo, como se comentaba. Esta revista es cierto que es un peligro, pero es un peligro para el discurso neoliberal. Es un peligro para Ricardo Salinas Pliego, es un peligro para Claudio X González, es un peligro para el que se acaba de quitar la máscara de Alfonso Cepeda, quien tiene doble función y todavía cree que tiene la calidad moral para venirnos a decir que estos libros están mal. Entonces, para ellos sí es un peligro, para nosotros no. Caminemos juntos este proceso a partir de la lectura de la realidad, a partir de las agendas que está planteando la nueva escuela mexicana, de la agenda laboral, la agenda política, la agenda cultural, la agenda pedagógica. A partir de eso estamos trabajando. Bien, pues muchas gracias, compañera. Para cerrar la mesa, vamos a pedirle a las compañeras que igual si pueden, ya sea orientar a la respuesta a la pregunta del compañero y algún comentario final, por favor. Y primero ustedes y ya el último cerramos con la doctora. Bueno, me parece que el ejercicio aquí estuvo muy interesante, ¿no? Porque el compañero preguntaba quién queremos que nos lea, ¿no? ¿Quiénes son nuestros lectores? Y bueno, ahí está la compañera que es lectora, ¿no? Entonces, hay muchos colectivos en el país que están leyendo la revista Salto al Cielo, y también hay muchos compañeros que están siendo autores para la revista Salto al Cielo, ¿no? Que me parece que ese es el ejercicio dialéctico interesante que ocurre aquí. Leo a otros compañeros, desmitifico la cultura escrita, como lo dice la compañera, o sea, ¿quién soy yo para escribir?
pues yo, una profesora frente a grupo que tiene saberes de experiencia y que quiero compartirlos, y entonces a quién espero que me lea, le decimos luego en teoría de la recepción el lector ideal y el lector potencial. La verdad es que nunca estamos seguros exactamente de a quién va a llegar el texto, pero si el texto está vivo porque fue vivido, entonces el otro que me lee reconoce que ese texto está vivo y que él también está viviendo cosas particulares o que se parecen u otras, y que también podría compartirlas, ¿no? En ese sentido. Y que además en este ejercicio de lectores, escritores, lectores, autores, vamos cuestionando aquellas cosas que normalizamos. También decía la compañera, ¿no? Yo cuando escuché neoliberalismo, pues no sabía exactamente a qué se refería, pero justamente como estamos poniendo sobre la mesa estos conceptos y los estamos cuestionando, entonces eso también nos da oportunidad de ir conformando otro marco de referencia desde donde enunciar el mundo, ¿no? Y en este caso, entender que las agendas neoliberales, agendas económicas, ¿no?, neoliberales, marcaron toda una forma de discurso, y no solo de discurso, ojalá hubiera sido solo discurso, ¿no? Marcaron toda una forma de accionar. Entonces eso nos lleva precisamente a comprender lo que también decía la compañera, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Pues estamos parados en esta batalla cultural, en esta lucha, en este tránsito, ¿no? Y que estamos trabajando entre lo instituido, que ya lo dio la institución, valga la redundancia, y lo instituyente, que es lo que nosotros estamos construyendo, ¿no? Entonces estamos allí. Desanima a veces, ¿no? Porque parece que uno va avanzando, parece que uno va llegando, y de pronto dices, no, o sea, nos regresamos, ¿no? Usando la metáfora del avance, del camino. Pero me parece que entender que estamos en el tránsito nos da esperanzas, ¿no? Lo que llamaba Freire el inédito viable. Entonces, estamos ante el inédito, pero es viable porque estamos también construyendo las condiciones materiales y simbólicas para que pueda ser en algún momento. Entonces, yo creo que la revista como dispositivo justamente va encaminado hacia eso. Ese es el horizonte, ¿no? La transformación, la indignación, porque precisamente de ahí partimos, ¿no? Nos indignan nuestras condiciones laborales, nos indigna cómo utilizaron el sistema educativo para formar capital humano, y nos indigna que haya habido personas que le hayan hecho todo el argumento a la deshumanización desde la educación. Bueno, esa es nuestra denuncia, ¿no? ¿Qué proponemos? Proponemos todo este otro marco de referencia que estamos co-construyendo en autoría. Entonces creo que de ahí podemos partir. Sí. Muchas gracias, Fabi. Andrea. Agradezco mucho las preguntas, son muy potentes, espero estar a la altura de estas preguntas. Yo solo tengo algunas cosas que esbozar. ¿Quién nos lee y quién queremos que nos lea? ¿Cómo convocamos al magisterio a que lea y escriba? Sabemos que nos leen en su mayoría las y los docentes, pero ¿quién queremos que nos lea? Para mí, prioritariamente el magisterio, pero también estudiantes, familias, activistas, todas aquellas personas que crean que la escuela sigue siendo un espacio de posibilidad, que es uno de los pocos lugares donde podemos formar subjetividades que se indignen, que se conduelan de situaciones tan duras, tan injustas y tan crueles como lo que está pasando en Gaza, por ejemplo. Creo que esta revista debe ser leída por todas las personas que consideren que la escuela es este lugar para formar subjetividades que puedan pasar del condolerse y del indignarse al movilizarse y organizarse. Creo que estamos en una situación muy particular. La extrema derecha está avanzando y muchos de los derechos que pensamos que teníamos ganados ya no están ganados y no podemos soltar esa lucha. Pienso que la NEM es una de las oportunidades históricas que tenemos que tomar, porque la NEM va a ser lo que nosotras y nosotros queramos que sea. Yo les invito a que, como devenires minoritarios, me gusta llamarle, podamos soñar e imaginar y podamos mantener la esperanza de que otras formas de vida, de sociedad, de comunidad son posibles. Sería eso. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Doctora, por favor, sus conclusiones y su respuesta.
Me encantó la pregunta. ¿Quién queremos que nos lean? Bueno, pues como toda revolucionaria, yo quiero que me lean todas aquellas y aquellos que nos robaron la pedagogía, principalmente. No sé, pueden ser políticos, pueden ser secretarios de educación inclusive, pueden ser maestros de la UNAM, de las escuelas de pedagogía. Esos nos robaron la pedagogía a nosotros, las y los maestros de educación básica. Nos robaron la pedagogía. Pero quiero que nos lean a todos los que estamos escribiendo, que muchos están aquí, para que vean cómo la vamos a recuperar sin ellos, principalmente. Porque esta revista le da la voz a aquellos que estamos y que en su momento y que seguiremos poniendo en un lugar especial a la pedagogía, y que no es una disciplina que se enmarca dentro de las ciencias de la educación, en donde la epistemología, la psicología principalmente, o la sociología le da comandos para que sea una disciplina. No, ellos lo inventaron así, para despedagogizarnos a nosotros. Pero la pedagogía se hace día a día en las aulas. Por eso es una respuesta que trae un marco de referencia claro, no es de la nada, hemos estudiado muchísimo, trae todo un marco de referencia esa respuesta, pero esa respuesta es en situación, porque debo decirles que yo estoy peleada con el término de in situ, ¿no? O en el término de en sitio, o en el sitio. Estoy peleada con ese término, porque cuando construimos pedagogía desde la vivencia, nosotros estamos en situación, que no es lo mismo estar en sitio que en situación. Es decir, la pedagogía se construye en situación. Entonces, yo quiero que esos que nos robaron la pedagogía nos lean, para que vean cómo la vamos a recuperar y cómo la estamos recuperando con la revista Salto al Cielo, los libros de texto, que por eso muchos no los entienden, tampoco entienden estos textos, porque sus referentes academicistas, como nunca han estado ni siquiera más de 6 meses en un aula de básica, pues obviamente no hablamos el mismo lenguaje. Entonces tienen que leernos para poder que nos entiendan y hablemos el mismo lenguaje, porque como bien dice Noé, nosotros a ellos ya los leímos por muchísimos años y mira que sí los entendimos, ahora les toca a ellos entendernos a nosotros. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para las 3 compañeras, grandes aportes que han tenido tanto para la revista. Y doctora, pues gracias por haber venido, por darse la vuelta hasta acá, el reconocimiento por todos los aportes que ha dado a la nueva escuela mexicana. Ya a manera de conclusión, para pasar a la última mesa, los invitamos a participar, a todos en la revista, envíen sus comentarios, sus artículos. Ahí en la revista que les pasaba está uno de los links, en la página enlace.editorial@nube.c.gov.mx para los que nos están siguiendo a través de las transmisiones. Bueno, pues nada más para cerrar, podemos puntualizar que la revista es una acción concreta de la nueva escuela mexicana, de la Dirección General de Materiales Educativos, que reivindica al magisterio como intelectuales de la educación y que es un espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión para la transformación educativa. ¿Para qué? Pues para la construcción de las agendas que decía la doctora. ¿A partir de qué? De la lectura de la realidad, en la construcción de comunidades críticas que impacten en nuevas formas de organizaciones colectivas que puedan apoyar para la apropiación y concreción de la nueva escuela mexicana y nos lleve a construir nuevas epistemologías emergentes y nuevas epistemologías mexicanas. Muchas gracias, compañeros, compañeras.